Excelente, la grabamos, queridos alumnos, para que usted pueda verla en YouTube, ¿ok? Queda grabada por si algún día usted falta la clase, que se enferma o cualquier otra cosa, queda grabada en YouTube la clase. Génesis, Instituto Bíblico Las Torres. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, si son tan amables, y vamos a ver la introducción. Vamos a leer 3 párrafos. Le voy a pedir rápidamente a los hermanos que me ayuden a leer, ¿ok? Aquí leemos mucho para tener mayor interacción. Le voy a pedir a la hermana Vianey Hernández que me lea la parte 1 de su pantalla, donde dice número 1, el libro de Génesis, en voz alta, por favor. Y después Israel González lee el número 2. Adelante, hermana Vianey. El libro de Génesis es un libro de orígenes, comienzos. Todas las doctrinas en la Biblia tienen su comienzo en Génesis. Génesis es el semillero de la palabra de Dios. Adelante, Israel, número 2. Génesis habla del comienzo de todo el universo, la vida, hombre, matrimonio, pecado, redención, gobierno, música, literatura, ciudades, lenguaje, etc. Excelente. Hermano Uriel, léame el número 3. Génesis, capítulo 1 capítulo 1 no es poesía, es historia, no es metodología, es verdad. Si al Espíritu Santo no se le puede confiar esas en aspecto como la creación, como lo podemos confiar en cuanto a la salvación. Así es, queridos hermanos, Génesis es el libro de los principios y bueno, su autoría se le atribuye a Moisés, es parte del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora vamos a ver la creación. Fíjese qué interesante, queridos alumnos, aquí número 1, las bases de la creación. Dice el inciso A, el carácter del creador. El nombre hebreo que se usa para Dios, mire que dice la palabra del Señor en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la ¿qué? La tierra, ¿verdad? Pero ahora, cuando se usa la palabra Dios, se usa la palabra Elohim. El nombre Elohim de Dios nos enseña 2 cosas. Número 1, Elohim es plural, su forma es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, en 1:26 dice hagamos, luego en 11:7 dice descendamos. Es cierto, hay un solo Dios, pero se ha manifestado en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él es todopoderoso. Ahora, inciso B, el comienzo de la creación de Dios. Ahí subrayen algo bien importante. Fíjate que dice, en el principio creó, y usa la palabra hebrea bará, que es creó o bará. Fíjate qué interesante. Este término se usa única y exclusivamente para la actividad de Dios, ¿ok? Crear de la nada. El método que Dios usó y dijo Dios a su palabra, por ejemplo, en Hebreos 11:3 dice que la palabra de Dios, vamos allá a Hebreos 11:3 rápidamente. Quien lo tenga y lo encuentre primero, léalo, por favor, Hebreos 11:3, si es tan amable. Amén. Adelante. Hermana Miriam, adelante. Sí, a Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Ahora tenemos que entender algo, hermano. Dios no hace las cosas pues al aventón, ¿verdad? Ahí se va, no. Dios, hermanos, hace las cosas con un propósito. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios creó el mundo, hermanos? Tenemos que entender que Él tiene un plan. Y por ejemplo, Cristo, dice la palabra de Dios, el Cordero inmolado desde antes de la creación del mundo. Por ejemplo, usted puede decir, ay, ¿a poco lo de Cristo ya estaba desde antes de que se creara el mundo? Claro que sí, hermanos, porque Dios no se rige por las leyes del tiempo y del espacio. O sea, por ejemplo, en la mente de Dios, o sea, en la mente de Dios, usted ya está en el cielo, usted todavía no está en el cielo. ¿Cómo que estoy en el cielo? Yo me pellizco y estoy aquí en Monterrey, en Chicago, en Lafayette, en Ciudad Victoria, en Sonora. Sí, pero para Dios tú ya estás allá.
¿Por qué? Porque él no se rige por esas leyes de tiempo, espacio. Él lo ve todo como un todo. Entonces, el plan del Señor, hermanos, de redención es desde antes de que el mundo fuera creado. O sea, le voy a decir algo y se lo tengo que explicar. A Dios no lo tomó por sorpresa la caída del hombre. O sea, cuando Adán y Eva caen, Dios nos dijo, híjole, estos ya cayeron. No, no, Dios ya sabía que iba a pasar. En su omnisciencia. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? Y es por eso que muchos entienden, no entienden conceptos como, por ejemplo, de los escogidos y todo eso. Por ejemplo, Dios ya sabe quién sí y quién no va a ser salvo. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? Dios lo sabe. O sea, pero ojo, eso no quiere decir que no haya muerto por todos. Cristo murió por todos. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida, ¿qué? Eterna. Luego, por ejemplo, hay otra parte donde dice que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. En la Biblia, hermanos, hay muchísimas referencias tocantes a que el Señor no murió por unos cuantos escogidos, Él murió por todos. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? Porque, por ejemplo, ahorita está muy apegada a esa doctrina calvinista reformada, que no es bíblica, desgraciadamente. Los predicadores calvinistas reformados son muy carismáticos, hablan muy bonito, comparten mucho en redes, pero no son bíblicos. Y parte de la enseñanza en este cobijo bíblico, tenemos que enseñarle a usted las bases. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? Por ejemplo, en la mente del Señor, Él sabe, hermanos. O sea, no piense usted cuando Adán y Eva hacen los... Ay, ya me echaron a perder el plan. No, hermanos, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Por ejemplo, hermanos, Dios desde antes, fíjate qué interesante, desde antes de que tú nacieras, Dios sabía que tú ibas a recibir a Cristo. Dios sabía, por ejemplo, y Dios sabe en qué lugar vas tú a servir al Señor. Si tú estás soltero, si tú estás soltera, Dios en su perfecta voluntad tiene a alguien para ti. Por eso debes orar al Señor, esperar en el Señor, no dejarte guiar por tus sentimientos, no dejarte guiar por tus emociones, sino guiarte por lo que el Señor te diga. ¿Sí están aquí conmigo? Esto se lo explico, hermanos, en el contexto de que el Señor creó y Él creó todo de la nada. Y que esa palabra hebrea que se usa para crear no es lo mismo, por ejemplo, la palabra que se usa para una persona que crea unos zapatos, un pan, algo así, no. Esa palabra que se usa en Génesis solamente se le atribuye a Dios. Ahora, con eso en mente, sigamos viendo aquí los apuntitos rápidamente. Como le digo, si tiene alguna duda o pregunta, mándenme al grupo de WhatsApp y con gusto se la contesto, ¿ok? Ahora, vamos a ver los componentes de la creación. Le voy a pedir al hermano Isaac Amarillo que me lea Génesis capítulo 1, texto 2, si es tan amable. Bien fuerte, por favor. Dice la Escritura, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, fíjate, vamos al inciso C. Qué interesante esto, ¿eh? Los componentes de la creación. ¿Qué es esto? El universo, hermanos, porque si usted ha estudiado el sistema solar, yo creo que la mayoría de nosotros, aún por ejemplo, cuando éramos peques, nos dejaron en la primaria que hacer el sistema solar, ¿verdad que sí? Yo recuerdo que hice uno con cachitos de limón, de naranja, y hice mi maqueta. Levante su mano quien hizo su maqueta del sistema solar, ¿verdad? Y si usted ha estudiado un poquito el universo, hermanos, sabrá que el tamaño, dice aquí, adelante, que entre el hermano. Perfecto. Ahora, fíjese qué interesante. ¿Sabrá usted, si ha estudiado un poquito el universo, que nuestro planeta, el planeta Tierra, queridos alumnos, ocupa nada, es nada comparado a todo el universo, ¿cierto o no? Es una cositita de nada, hermanos. Solamente el Sol, hermanos, es inmensamente mayor a la Tierra y hay estrellas, hermanos, millones de veces más grandes que nuestro Sol. Ahora, hay mucha gente que piensa, oiga, hermano, entonces eso quiere decir que habrá aliens, habrá ovnis,
Por ejemplo, hace poco el gobierno de Estados Unidos, y qué curioso, hermanos, que el gobierno de Estados Unidos sacó lo de los aliens cuando se iba a revelar una gran crisis. Porque hay una gran crisis en Estados Unidos, ¿verdad? Para los que piensan que en Estados Unidos se barren los dólares y eso, no, hermanos, hay crisis, está duro el trabajo, hay gente sin empleo, o sea, en todos lados es difícil y ahorita la están pasando mal muchos hermanos allá. Por ejemplo, en Florida hay una ley que si eres indocumentado no te dejan trabajar. En Florida está pasando con DeSantis. Y qué casualidad que iba a haber una crisis gubernamental bien fuerte y de repente sale, el gobierno de Estados Unidos revela que se ha visto extraterrestres. Y de repente hay hermanos cristianos, deja usted mundanos, cristianos, como gallinas sin cabeza. ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Hay ovnis! ¡Wow! No, hermano, nosotros no nos apegamos a lo que diga el gobierno de Estados Unidos, aun si Barack Obama, Trump, Biden salen y dicen hay ovnis, nosotros nos vamos a pegar a lo que hizo la palabra de Dios. El Señor creó las bestias, los animales, seres humanos, y nos vamos a pegar a lo que el Señor creó. ¿Sí están aquí conmigo? Es como decía yo a una persona, hace poco estaba ganando a Cristo una persona, y la persona sostenía que no hay infierno. Dice, no, pues yo creo que no hay infierno. Y yo dije lo siguiente, bueno, está bien, para ti no hay infierno. Yo creo que sí lo hay, pero yo decido confiar en Cristo. Al final del día, yo me muero y no hay infierno. ¿Qué perdí yo? No, pues nada. Le digo, pero ¿qué tal si tú te mueres y si hay infierno? Pues sí, le digo, pues sí, le digo, nada pierdes con creer en Cristo, nada pierdes con arrepentirte, pero tú pierdes mucho por negar la existencia de Dios. Nosotros los cristianos, hermanos, hay tantas culturas, hermanos, hay tantas religiones. Si usted ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de platicar con gente musulmanes, budistas, tantos conceptos de la deidad. Es solamente, hermanos, cambiar de país, cambiar de cultura. Por ejemplo, los que viven en Estados Unidos, pues están pegados a más gente con más culturas. Por ejemplo, también tal vez han conocido a árabes, chinos. ¿Sí están aquí conmigo? Formas diferentes de ver la edad, pero nosotros como cristianos no debemos apegarnos a lo que digan las redes sociales o a lo que digan las religiones. Debemos apegarnos a lo que dice la palabra de Dios y creerlo. Ahora, ¿cuáles son esos componentes, queridos hermanos, de la creación? Fíjate, el universo es una continuidad. ¿De qué cosas? Tiempo, espacio y materia. ¿Qué implica eso? Tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Dice la palabra de Dios en Génesis 1:1, ¿en el qué? Principio. Ojo, en el principio de la tierra, de la humanidad, Dios existía previo a ese principio. Acuérdese que Dios es eterno, Él no tiene principio ni fin, es uno de sus atributos divinos. El planeta Tierra como tal, ojo, tuvo un principio y ahí le va lo interesante, va a tener un final. Pero ahora, tiempo, el principio, el siguiente, espacio. En el principio nos habla de ¿qué? Del tiempo. Dice, los cielos y la tierra nos habla de un ¿qué? Espacio. ¿Están aquí conmigo? Y la tierra, Génesis 1:2 nos habla de la materia. ¿Ok? Ahí nos vamos con esto siguiente. Tiempo, espacio y materia. Repítalo conmigo. Tiempo, espacio y materia. Materia. Bíblicamente, ¿de qué nos habla el tiempo? Del principio. ¿Estamos de acuerdo? Bíblicamente, ¿de qué nos habla el espacio? Los cielos y la tierra. ¿Ok? Y bíblicamente, ¿qué nos habla el espacio? Nos habla de la materia de la tierra. Ahora, con eso en mente, vamos a ver las condiciones de la creación. Dice aquí, la forma original de la tierra estaba desordenada, vacía, sin forma. Dice la palabra del Señor en el 2. Vamos allá, Génesis 1:3-30. Vamos a leer, por favor, lo que el Señor creó. Con eso en mente. Ahora, la formación del universo, Génesis 1:3-30. Primeramente, hermanos, inciso A. Dios preparó la habitación para el hombre. ¿Qué implica eso, queridos alumnos? Fíjate qué interesante, ¿ok? Vamos rápidamente
a leerlo. Le voy a pedir a la hermana María Isidra Araujo, por favor, que nos lea, si tiene su micrófono prendido, hermana, el inciso A, esta parte donde dice Dios preparó la habitación, y los puntos 1, 2, 3 y 4, por favor, si es tan amable, hermana María. ¿Sí me escuchó, hermana María? Creo que no me está escuchando. No se preocupe, hermana. Hermana Angélica, ¿sí me está escuchando? Es pastor. Excelente. ¿Sí puede leer el inciso A y del 1 al 4? Ahí en la paginita que estamos viendo. Y dice, Dios preparó la habitación para el hombre, Dios formó lo que no tenía forma, Dios llenó lo que estaba vacío, Dios dio vida a lo que no tenía vida, Dios creó al mundo en 6 días de 24 horas, vio Dios que era bueno, 1:31 y Éxodo 20:11. Ahí les va algo bien interesante, porque aún hay teólogos, entre comillas, cristianos, que dicen, no, pues cuando habla de los días, pues fueron miles de años. Esos días no son literales, no. Las palabras que se usan como tal hebreas es un día de 24 horas, porque aún entre los teólogos les gusta darse balazos en el pie y complicarse las cosas, pero Dios, hermanos, creó al mundo en 6 días de 24 horas. Ahora, hermano Uriel, léame por favor del A a la F. ¿Qué creó Dios en el primer día, en el segundo, al sexto, si es tan amable? El primer día, la luz. Segundo día, aire, agua. Tercer día, tierra y plantas. Cuarto día, lumbreras, sol, luna, estrellas. Quinto día, aves, peces. Sexto día, animales y hombres. ¿Por qué decimos, queridos alumnos, que el Señor creó el mundo para la humanidad? Hermanos, el único planeta en el cual el ser humano puede habitar como tal y no fallecer y explotar o acabarse es la Tierra. Por ejemplo, Marte tiene temperaturas exorbitantes que un ser humano sin un equipo especial, un traje especial, no sobreviviría. Por ejemplo, hoy en día los seres humanos como Elon Musk, como Richard Branson, gente con mucho dinero, han invertido no miles, billones de dólares buscando formas de vivir fuera de la galaxia. Por ejemplo, ese hombre, el creador de Tesla, Elon Musk, está buscando colonizar Marte. Ellos ya saben, hermanos, que algo va a pasar en este mundo, que este mundo va a acabar. Pero ningún planeta, hermanos, a pesar de la NASA tener tantos millones de años luz recorridos buscando planetas, ¿por qué creen, hermano, que gastan tanto en todo eso de los sistemas espaciales, de la NASA y todo? Están buscando, hermanos, un planeta donde pueda haber vida, donde pueda haber agua, pero ¿sabe qué? No lo van a hallar, porque el único planeta en el cual, fíjate qué interesante, fíjate qué tremendo, fíjate qué asombroso de parte de Dios, hermano, que no sé si a usted le ha pasado, pero por ejemplo, no solamente Dios creó al ser humano o este planeta de tal manera que el ser humano lo pueda habitar, sino que el ser humano es capaz de adaptarse. Usted lo sabe, por ejemplo, si usted ha vivido en zonas donde hay mucho frío y de repente es usted de lugar caluroso, al principio va a batallar. Yo tengo esa experiencia, yo crecí en un lugar cerca del volcán Iztaccíhuatl, temperaturas de 0 grados, mucho frío, y de repente llego a vivir a Monterrey de 40, 42 grados, al principio se batalla, pero ¿qué pasa? El cuerpo se adapta. ¿Cuántos de ustedes pueden dar testimonio que se cambiaron de un lugar a otro donde estaba bueno el clima y luego cambió el clima y el Señor les dio de su gracia para adaptarse al clima? ¿Cómo se pone usted a pensar, por ejemplo, cómo viven los esquimales a menos 38, menos 24 grados? ¿Cómo vive la gente en el desierto del Sahara? Hermanos, es porque Dios da la gracia y porque el cuerpo humano es tan maravilloso, hermanos, que se adapta. Yo recuerdo, hermanos, en el temblor del 85 en México, que un bebé, hermanos, un bebé recién nacido sobrevivió días, hermanos, sin alimento, días sin comer. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí te das cuenta de la gracia de Dios.
¿Cuántos de nosotros hemos conocido casos así de supervivencia extrema? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es maravilloso. Entonces vemos, nos quedan bien poquito, 10 minutos, lo que el Señor creó. Pero ahora, rápidamente, vamos a ver la creación del hombre. Ojo, ahí les va. No les voy a pedir tarea ni les voy a pedir examen, pero les voy a encargar que lean diario un capítulo de Génesis. Ahora, yo no soy su papá y no puedo estar checando si lo hacen o no. Pero es entre ustedes y Dios, ¿verdad? Lo dejo a su honradez. Pero dale, quítalo para ponerse en contexto con lo que estamos leyendo, ¿verdad? Ahora vamos a ver la creación del hombre. Hermana Vianey Hernández, si me hace favor, léame por favor el párrafo número 1, si es tan amable, donde dice creado a la imagen de Dios. Rápidamente. Creado a la imagen de Dios, Génesis 1, 26 y 27, lo que los diferenciaba de toda la creación. La teoría de la evolución dice que el hombre no fue creado a imagen de Dios, pero es una posibilidad. Ahora, ¿qué dicen los científicos? ¿Qué dice Darwin? ¿Qué dice Stephen Hawking? ¿Qué dicen aquellos que son aparentemente listos? Dice la palabra de Dios que profesando ser sabios se hicieron ¿qué? Necios. Dicen que el hombre es un animal. Es cierto, hay seres humanos que actúan como animales, pero eso no implica que seamos animales. Somos seres hechos a imagen y semejanza del Señor. Ahora, le voy a pedir a la hermana Betty Llamas que nos lea qué quiere decir ese creado de imagen y semejanza de Dios. Léame el inciso A y el inciso B, hermana Betty, y luego la hermana Mari me va a leer el inciso D y el inciso C y D, y la hermana Miriam Randel el inciso E. Rápidamente, hermana Betty Llamas, inciso A donde dice racional e inciso B donde dice moral. Adelante. No lo encuentro, pastor. Ahí frente a su pantalla donde dice racional. Mira, aquí puse el mouse. Ya, adelante. Racional, capacidad para pensar lógicamente y analíticamente, tomar decisiones. Inciso B. Moral, el poder distinguir entre el bien y el mal. Ahí les va, hermanos. Todos tenemos, Dios a todos nos dio cerebro, ¿sí o no? No todos lo usan. Ahí está. Pero Dios nos dio un cerebro. Muchas veces, hermanos, hacemos las cosas sin pensar. Por ejemplo, recibimos un dinero y el dinero nos quema la mano. En lugar de pensar, no, voy a ahorrar. ¿Para qué quiero yo 3 pares de zapatos y con uno la hago? ¿Para qué quiero yo si con el celular que traigo la hago? Ah, no, no, piense. Antes de gastar dinero, piense. Antes de pelearse con alguien, piense. Antes de gritarle a alguien, piense. Dios nos dio la capacidad racional. ¿Sí está aquí conmigo? Pero no solamente Dios nos dio la capacidad racional, Dios nos dio la capacidad, ¿qué? Moral. La capacidad de distinguir el bien del mal. Aún el peor criminal, hermano, aún el peor criminal. Y mire, yo he estado predicando en las cárceles a secuestradores, asesinos, violadores, y ellos mismos saben, por ejemplo, estaba yo predicando y había un hombre allá en el medio rincón y terminando llegué, me acerqué con un plato de comida y le dije, ¿por qué no se acercó? Dice, no, dice, yo no tengo perdón de Dios. Fíjate, mejor ese asesino, ese hombre malo, sabía que había hecho mal que muchos. ¿Sí está aquí conmigo? Porque su conciencia, ¿qué? Lo acusaba. No se quería ni acercar. Ahora, pero no solamente Dios, ¿qué implica que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios? Primeramente que Dios lo hizo un ser, ¿qué? Repítalo conmigo, racional. Dios lo hizo un ser, ¿qué? Racional. Pero también Dios lo hizo un ser, ¿qué? Moral. Pero luego, inciso C y D. Hermana Mari, por favor. Espiritual. Adelante. Capacidad de tener comunión con Dios, un deseo por Dios. Pascual, todo hombre tiene en él la imagen de Dios, donde solamente Dios puede caber. Inciso D, verbal, tenemos la capacidad de comunicar inteligentemente. Exactamente. Ahora, ojo, esa parte espiritual viene también cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador. ¿Ok? Por ejemplo, un bebé. Si un bebé nace y se muere, ¿a dónde se va? Porque es un inocente, ¿verdad? A la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa? Si ese pequeñito, esa pequeñita ya crecen y empiezan con sus maldicioncitas, con todo eso, mueren espiritualmente.
Y la única manera en la que puedan volver a nacer, ¿por qué cree que Cristo le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de qué? Nuevo. El nuevo nacimiento habla de la salvación, ¿verdad? Ahora, la capacidad verbal, todos tenemos la capacidad de comunicarnos inteligentemente. Ya vamos a acabar la clase casi, porque va el tiempo. Inciso E, hermana Miriam Randel, léanos el inciso E si es tan amable. Físico. Físico. Aún el cuerpo tiene la estampa de la imagen divina. El cuerpo de Adán fue creado con la anticipación de la encarnación de Cristo. Gálatas 4:4, nacido de mujer. Así es, por ejemplo, hoy en día, otra vez yo trabajo en Uber y llevé a una persona que pues aunque iba vestido de mujer, era un hombre. Entonces, la verdad, hermanos, yo le di un folleto de la palabra de Dios, ¿verdad? Dije, me arriesgo a que me reporten y que me corran de Uber, pero ya me valió. Y le di un folleto. Dije, mire, le regalo este. Y le dije, amigo, le regalo este folleto. Le habla de la palabra de Dios. Y dice, no soy amigo, soy amiga. Le digo, no, es amigo. Entonces dice, no. Dice, yo sé que yo nací hombre, pero me siento mujer. Y dice, es más, dice, ahorita voy a la clínica por un tratamiento de hormonas. Y le pregunté, oiga, ¿y cuánto valen? ¿Cuánto vale todo eso? No, pues valen miles de pesos, mucho dinero. Le digo, oiga, ¿y no es más fácil aceptarse como Dios le hizo? Y ya no me dijo nada. Pero ¿cuánta gente, hermanos, nacen hombres y se quieren volver mujeres? O nacen mujeres y se quieren volver hombres, ¿sí o no, hermanos? Y gastan millones de dólares, millones de pesos en mutilar su cuerpo, cuando Dios dice que Dios nos hizo imagen y semejanza de él. Ahora, un repasito, recuerden, Dios hizo al hombre a la imagen y semejanza de él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué implica esto? Que Dios lo hizo un ser racional, lo hizo un ser moral, lo hizo un ser espiritual, lo hizo un ser verbal y lo hizo un ser físico. Entonces, con esto acabamos la clase. Repasen los apuntes, se los mandé. Y ojo, si ven algo de los apuntes que dimos el día de hoy, sobre lo cual ustedes tengan una duda, no duden en preguntarme, ¿ok? Ahorita voy a subir la clase a YouTube y la voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Regálenme 10 minutos para subirla. Y como les digo, no hay tarea, lo único que hay es leer un capítulo diario de Génesis si gusta hacerlo. Y ojo, lo que sí voy a hacer, voy a dar puntos extras a los alumnos que tengan preguntas, pero no me vaya usted a preguntar, oiga hermano, ¿y qué fruta era la que se comió Dan? ¿Era una manzana? ¿Era un chilacayote? No, preguntas buenas, o sea, haga preguntas matonas. Y si un alumno me hace una pregunta buena, interesante, le voy a ir subiendo puntos, ¿ok? Eso sí va a haber, no va a haber exámenes, no va a haber tareas, pero sí los voy a calificar con mucha participación, ¿ok? Así es que bueno, esto fue la clase del día de hoy, que Dios nos los bendiga, que tengan buen día. Le voy a pedir a mi hermano Sabino que nos despide en oración, mi querido hermano Sabino, adelante, Dios lo bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, esta tarde, Señor. Gracias por la enseñanza de tu palabra, Señor, que te pedimos que nos sigas dando la sabiduría para seguir aprendiendo, Señor. Y ayúdanos, Padre, a crecer espiritualmente, Señor, y bendice a cada uno de los hermanos que estuvieron hoy aquí. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que tengan buena noche, queridos alumnos, que Dios los bendiga. Amén, pastor, buenas noches. Amén, pastor, Dios le bendiga. Hasta luego, Dios los bendiga. Gracias, pastor.